Bien, buenos días, bienvenidos a este podcast del Colegio Arica College. Soy Carolina González Contreras, psicóloga de educación media y en conjunto con Andrea Quilapi Ferrada, trabajadora social del establecimiento, estaremos como Departamento de Convivencia Escolar durante los siguientes meses comentando junto a diversos invitados variados temas de interés para nuestra comunidad y población en general. Los invito a escucharnos y dejar sus comentarios o sugerencias de temas a mi correo carolina.gonzalez@ricacollege.cl indicando el asunto podcast. Mientras las medidas de confinamiento buscan proteger a la población del COVID-19, paradójicamente se ha transformado en un peligro para quienes son víctimas de violencia de género al interior de sus hogares, siendo una nueva pandemia a la cual debemos enfrentarse muchísimas mujeres en cuarentena, convirtiéndose en una realidad nacional y mundial. En esta primera sesión de podcast hemos invitado a María José Palma Núñez, Seremi de la Mujer y Equidad de Género de nuestra región, con quienes conversaremos acerca del aumento de las cifras de violencia producto del encierro y aislamiento social, además de conocer la importancia de informarnos y orientarnos respecto al proceder frente a una situación de maltrato u agresión. Andrea, te doy la palabra para que comencemos con esta entrevista. Muchas gracias. Primero saludar a todos los que nos están escuchando en este momento. Saludar a la Seremi. ¿Cómo está? Muy bien, Carolina, Andrea, mucho gusto. Mucho gusto. También. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Seremi, nosotros queremos hacerles unas preguntas porque sabemos que dentro del servicio de Cernamec existen muchos apoyos, ayudas para mujeres. Entonces, primero que todo, quería que nos contara qué es Cernamec y cuáles son los programas que se encuentran presentes en la región. Perfecto. Bien, para que la gente que nos esté escuchando ahora, es importante que sepan la diferencia que hay entre el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que es Cernamec. El Ministerio se encarga, el cual yo represento acá en esta región, se encarga de generar las políticas públicas en relación a la mujer y a la equidad de género, propiamente tal. Y Cernamec es quien ejecuta aquellos programas o aquellas políticas públicas. Bien, acá en la región tenemos 3 dispositivos que funcionan a través de la ejecución de la gobernación de Arica y Parinacota, que estos dispositivos son el Centro de la Mujer, el Centro de Hombres y la Casa de Acogida. Es importante tener estos dispositivos en nuestra región porque es el apoyo directo que le podemos hacer a las mujeres que han vivido violencia intrafamiliar. Sabemos que el Centro de la Mujer acoge denuncias de violencia psicológica, violencia física. Está también operando la línea de violencia extrema, ¿cierto? Que ven casos de violencia, por ejemplo, femicidios frustrados, femicidios consumados, amenazas graves. Por otro lado, el centro de hombres son generalmente cuando se derivan a los agresores a hacer alguna reparación psicológica, el tema de poder reeducar al hombre que ha ejercido violencia, y para eso está este centro de hombres. Y por otro lado, la casa de acogida es aquel dispositivo, ¿cierto?, que es una casa que va en resguardo de la vida directamente a aquellas mujeres que presentan las pautas de riesgo alto o medio, aquellas mujeres que realmente tienen algún riesgo de sufrir algún atentado a su vida directamente. Ya. Seremi, respecto a eso, la mujer para poder ingresar a una casa de acogida tiene que tener una denuncia. Justamente, tiene que tener una denuncia, tiene que ser evaluada bajo una pauta, como te comentaba hace un rato, la pauta de riesgo, ¿cierto? Aquellas mujeres que tienen una pauta de riesgo que ha resultado de riesgo alto o medio, acá en la región alrededor de 500 mujeres tienen una pauta de riesgo que ha arrojado alto o medio, o sea, hay 500 mujeres que quizás tienen estas medidas cautelares, hay un tema de atrás muy, muy grande, y que por lo mismo la importancia de este dispositivo acá en la región, que es la casa de acogida, y como te decía, claramente tiene que haber una denuncia de por medio para poder ingresar a la casa. Ya, perfecto. Para que todos entiendan, los que nos están escuchando,
quería comentarle o consultarle cuáles son los tipos de violencia que existen, porque generalmente nosotros sabemos que es el golpe, pero hay más tipos de violencia que son invisibilizadas en la población. Sí, de todas maneras. Las más frecuentes son la violencia psicológica, ¿cierto? La violencia física, la económica y la sexual. Eh, la violencia psicológica es que a veces uno nos confunde, ¿cierto? A veces las víctimas de violencia, los testigos de violencia contra la mujer en este caso, a veces no saben cómo diferenciar algunas conductas de violencia y generalmente las principales o las principales en observar, ¿cierto? Son las psicológicas, las primeras conductas de violencia. Por lo tanto, quizá esas pueden ser un poco más invisibilizadas y que nosotros como funcionarios públicos, trabajando en esta área, debemos orientar a las personas a que sepan cuáles son las conductas que el día de mañana son, que nos puedan llevar, ¿cierto?, a alguna agresión un poco más grande, algunos factores de riesgo, ¿cierto?, entre medio. Y como te decía, claro, nosotros vemos generalmente violencia psicológica, violencia física, obviamente, violencia económica y la violencia sexual también. Ya. Seré mi consulta. ¿Cuánto tiempo se demora en promedio una mujer en darse cuenta que es víctima de violencia intrafamiliar y realizar la denuncia? Wow, es una pregunta que a veces nos da para algunos cuestionamientos. Hay gente que dice, bueno, depende de mucho, pero generalmente son entre 7 años a 14 años. Las mujeres, y no es porque no quieran, en realidad es porque eso pasa cuando la mujer está dentro del círculo de la violencia. Es natural quizá demorarse en denunciar por miedo. Bueno, hay tantos factores que quizá ellas mismas saben por qué no denuncian, pero es parte del ciclo de la violencia. Alrededor de entre 7 a 14 años se demoran las mujeres en denunciar. Ya, perfecto. Considerando el aumento en las cifras de violencia intrafamiliar en contexto de pandemia, ¿cómo funciona actualmente el Centro de la Mujer? Bien, es muy importante esa pregunta, sobre todo ahora que estamos en cuarentena en Arica. El Centro de la Mujer está funcionando de forma semipresencial, o sea, hay turnos en los cuales los profesionales están dentro del Centro de la Mujer atendiendo los casos, obviamente de forma presencial, y otro grupo de profesionales que está de forma remota, justamente para poder otorgar la seguridad sanitaria dentro de la oficina del Centro de la Mujer, pero también dándole la importancia de lo que significa hacer una atención presencial a aquellas mujeres que lo requieran. Así que podríamos decir que el Centro de la Mujer sigue atendiendo de forma presencial a sus usuarios. Ya. Existen varios profesionales, tengo entendido yo, en el Centro de la Mujer, con los cuales trabajan con la víctima en este caso. Sí, el apoyo es integral, el apoyo es tanto jurídico, ¿cierto? El caso lo lleva un abogado, eh, pero también existe paralelamente un apoyo psicosocial en donde hay una dupla, en donde hay un psicólogo, una psicóloga o un trabajador social para poder hacer esta reparación. Es importante que la mujer no solamente tenga el apoyo jurídico, sino que también el apoyo psicosocial para poder salir en este proceso. Ya, perfecto. Seremi, una consulta. Hay muchas mujeres que no asisten al Centro de la Mujer porque tienen miedo de que las obliguen a hacer la denuncia. Sí, ¿Es verdad? Uh-huh. es una realidad, pero yo creo que hay las competencias de nosotros como funcionarios públicos. Tenemos que tener los conocimientos necesarios, tenemos que tener el discurso directo hacia las mujeres para poder orientarlas de la mejor manera. Por eso es importante manejar los temas de género, manejar los temas de violencia, conocer las vías de denuncia, conocer los canales, las derivaciones a otros servicios públicos.
Pero sin embargo es una realidad, o sea, existe obviamente mujeres que ingresan al centro de la mujer sin hacer una denuncia previa y que en el proceso el equipo va orientando a cómo poder realizar la denuncia o derechamente no se hace la denuncia, pero se le otorga el apoyo igual a la mujer. Por lo tanto, esta región no se escapa de esa realidad de la cual tú comentas, Andrea. Claro, eso es súper importante. Lo que usted menciona, Seremi, que no es necesario realizar una denuncia para poder recibir un apoyo en el centro de la mujer, porque tal vez las mujeres no quieran acercarse al centro porque, por lo mismo que le mencionaba yo, tienen el Sí. temor de que no querer hacer la denuncia porque tienen algún tipo de dependencia económica, algún tipo de dependencia emocional que no pueden soltar. Entonces, que todas las mujeres se enteren, como decía usted, de que pueden recibir el apoyo psicológico sin necesariamente hacer la denuncia. En el periodo ellas pueden después tomar la decisión, que es muy importante, que denuncian, pero no es una obligación. Así es, muy importante. Sí, muchas gracias. Ahora le doy el paso a Carolina. Vale, no hay problema. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Por aquí Carolina Seremi. Hola, Bueno, la Caro. verdad es que, hola, buenas tardes. La verdad es que teníamos muchas consultas, muchas dudas, porque para nosotros es muy importante que nuestra comunidad educativa, ¿cierto? Las familias también que están detrás de nuestros estudiantes siempre estén informados. Así que tuvimos que reducir, ¿cierto? Las preguntas porque si no estaríamos muchas horas. Bueno, Así es. en relación a esta emergencia sanitaria, esta pandemia que hemos tenido que vivir estos últimos 5 meses, la violencia hacia la mujer en nuestra región, si nos pudiera contar un poquito de eso, cómo ha estado en este último tiempo, porque dicen que a raíz del confinamiento las cifras de violencia han aumentado. Nuestra región sobre eso, ¿cómo está visto? Bien, qué buena pregunta, Caro, porque mira, ¿sabes qué? Desde que comenzó esta emergencia sanitaria, hemos tratado de reforzar todos los canales para llegar a la gente con la información necesaria para poder denunciar la violencia intrafamiliar o directamente consultar sobre violencia intrafamiliar. Nosotros trabajamos con varias informaciones al respecto. Nos llegan distintas cifras. Por un lado, la llamada al 1455, que es un fono de orientación, no denuncia, que es muy importante hacer esa diferencia. Es un fono de orientación gratuito, ¿cierto? Confidencial, en donde quizás la víctima de violencia o el testigo de violencia puede llamar a hacer algunas consultas respecto a la materia, por ejemplo, cómo poder denunciar la violencia, quizás lo que está viviendo, ponte tú, mi vecina, ¿será violencia o no? ¿Cómo lo puedo hacer para que sea totalmente confidencial lo que estoy haciendo, etcétera? Respecto a esas llamadas al 1455, nuestra región, a lo menos una vez al día, tenemos llamada a este número. O Ya, sea, una vez al día, por lo claro, bajo, hay alguien que está consultando sobre violencia. Sin embargo, nosotros también trabajamos sobre los consentimientos informados que llegan a través de carabineros. ya, Bien, los consentimientos informados, para que la gente sepa de qué se trata, son consentimientos que las mujeres, cuando van a hacer la denuncia de forma presencial a las comisarías de carabineros, el funcionario le pregunta si es que ellas desean voluntariamente que su caso se derive al CERNAMEC. ¿Qué quiere decir eso? Que su caso sea patrocinado a través de los abogados, en este caso del Centro de la Mujer, o si es un caso de femicidio frustrado, por ejemplo, la abogada de violencia extrema. En relación a los consentimientos informados, como lo que explicaba ahora recién, tenemos hasta la fecha 815 consentimientos informados firmados de lo que respecta al año 2020. perfecto. Y me imagino que es una gran variación en relación al año 2019.
Mira, ahí yo no me atrevería a decir porque a nosotros lamentablemente no nos llegan todas las denuncias que se hacen a través de las comisarías, pero sí manejamos otras cifras, como por ejemplo son las denuncias, los casos policiales de PDI o carabineros que no han variado. Lamentablemente a nosotros nos llegó esta información hace una semana atrás y que no ha variado la cifra. Mira, hasta la fecha, en el año 2019, llevábamos 971 denuncias de violencia intrafamiliar y hasta la fecha, en este año 2020, llevamos 973. Ah, perfecto. Hay una similitud, Entonces, claro. hay Sí, una similitud, pero que también yo invito, por ejemplo, a poder evaluar y analizar estas cifras muy cuidadosamente y no casarnos con estas cifras porque quizás la realidad es mucho peor. Quizá estas 973 denuncias no es lo que realmente es la realidad. Quizá hay más casos de violencia intrafamiliar, pero que lamentablemente la gente no sale a denunciar porque por ejemplo, nuestra comuna ya lleva, si nosotros hacemos el conteo de la semana en cuarentena, llevamos 2 meses en cuarentena. claro. Entonces, quizá en esos tiempos muchas mujeres no salieron a denunciar, muchas mujeres no han denunciado. Entonces, no nos aferremos a estas cifras como si fuese una realidad, sino que también veámoslos como, observémoslo, veamos un poco más allá y qué bueno que se dio esta instancia de poder conversar con ustedes, porque es en el primer lugar en donde yo digo estos números, eh, porque realmente es preocupante. Se esperaba obviamente un aumento en violencia y no se está reflejando, por lo tanto nosotros como instituciones públicas, como ministerio, como Cernamed, tenemos que seguir reforzando los números de denuncia y de orientaciones para que la gente acuda, para que la gente sepa que si necesita salir de su casa, hacer una denuncia de violencia intrafamiliar en cuarentena o en toque de queda, puede hacerlo. Claro, No va a ser ni denunciada, ni no va a ser multada, ni detenida por militares, ni por carabineros. Entonces el llamado es hacer denuncias. Yo frente a creo eso, que, ¿cómo? no, frente a eso que usted hace el llamado a hacer denuncias, entiendo que también hay algunas campañas que se han realizado frente a lo que son agresiones en tiempos de pandemia, como Mascarilla 19, Sí, 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 tenemos hartas campañas, entre esas una de las más grandes, Mascarilla 19, que afortunadamente desde nuestra región no hemos tenido ningún caso. Ustedes saben que es una campaña en donde la situación de la mujer es extremadamente peligrosa porque quizás no puede hacer una llamada por teléfono, pero sí tiene la oportunidad de poder ir a una farmacia con la excusa de pedir ayuda. O sea, de comprar un remedio y ahí poder solicitar la ayuda que necesita. Por lo tanto, diciendo esta palabra clave, mascarilla 19, se van a activar los protocolos como ha ocurrido en otras comunas de otras regiones. Y como te decía Carolina, en esta región no hemos detectado casos que han llegado desde mascarilla 19 de esta región de Arica, Parinacota. ya, perfecto. Y otras campañas, además de Mascarilla 19, sería también el fono de orientación gratuito que acaba de mencionar, 1455. De todas maneras, el Ya. 1455 hemos estado reforzando fuertemente este número. Todas las campañas, las juntas de vecinos, en esta comunidad no entra la violencia contra la mujer, para que también los vecinos tengamos esta participación activa de poder erradicar la violencia contra la mujer. Si sabemos que una vecina está sufriendo violencia, si sabemos que quizás la persona que vive arriba mío no la está pasando bien porque está siendo maltratada, también tenemos que involucrarnos y tenemos que denunciar. Esa también es una de las campañas fuertes que hemos tratado de impulsar, de llegar con el mensaje no solamente a la víctima, sino que también a los testigos de violencia. Claro, perfecto. Seremi, ¿usted siente que existe quizás un cambio de pensamiento o sensibilización hacia la violencia contra la mujer frente a los recientes casos expuestos a nivel nacional?
¿Te refieres a los casos como Antonia Barra, el caso de Ámbar, por ejemplo? Claro, sí que han sido muy mediáticos también. Quizás a lo mejor a nivel nacional nos hemos sensibilizado aún más. Se Sí, logra de todas recibir. maneras. Ya, Sí, de todas maneras, de todas maneras. Y lamentablemente a veces somos un país reaccionario, a veces tenemos que esperar a que pase quizá algo tremendo para poder generar un proyecto de ley o una modificación de una ley. Y que yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. O sea, no podemos esperar a que pase algo lamentable para poder generar los cambios. Y en ese sentido, Chile en ese caso está despertando. Sabemos que no podemos normalizar la violencia contra nadie, ni siquiera contra los adultos mayores, ni contra los menores de edad, sobre todo contra las mujeres. Eh, por lo tanto, ver esto en las redes sociales, en la radio, escuchar, exponer las situaciones que quizás vivieron estas víctimas, hace que despierte algo en la sociedad y que está diciendo para, o sea, no podemos seguir aguantando que nos sigan matando, no podemos seguir aguantando que nos sigan maltratando, no podemos seguir aguantando que nos digan malas palabras, ni que nos piropeen en las calles. Bueno, hay un sinfín de cosas que hemos tratado de hacer como ministerio, de impulsar proyectos de leyes, de una vida libre de violencia, la modificación de la tipificación del femicidio, el acoso callejero, la lactancia materna, o sea, hay un sinfín de leyes que hoy nos amparan, que hoy nos protegen, porque no podemos seguir aguantando que nos violenten de todas las formas. claro, de todas maneras. Y frente a eso, nosotros como Colegio Erika College y todos los que están escuchándonos, nos importa mucho tener un vínculo y una conexión entre, me imagino que entre lo que es la Seremía de Educación y lo que es la Seremía de la Mujer. Entonces, por lo mismo, a nosotros nos importa bastante saber qué tipo de apoyo podemos recibir los establecimientos educacionales para educar a nuestros jóvenes frente a lo que es desigualdad de género y relaciones sentimentales abusivas que generalmente inician en el pololeo. Son las primeras etapas de inicio. Así es, muy cierto, Caro. Las primeras conductas violentas de pareja, en este caso, uno las observa en las relaciones de pololeo cuando uno es adolescente, ¿cierto? Y generalmente eso nos proyecta quizá algunas conductas del día de mañana. Por lo tanto, hay un programa, hay un área del CERNAMEG que se llama el área prevención, que se dedica exclusivamente a prevenir conductas de violencia y que tiene su fuerte, ¿cierto? Porque se ha inyectado en todos los colegios como convenio a poder hacer talleres de prevención a los adolescentes, sobre todo prevención de violencia en el pololeo. Por lo tanto, eso está en pie, está en marcha. Yo sé que desde el área de prevención del CERNAMEG se está trabajando aún en esto, una campaña que está para quedarse, así que es importante recibir el apoyo de nuestros establecimientos para que los niños sean conscientes, niños y niñas adolescentes sean conscientes de que existen conductas violentas y que no se permiten esas conductas. Claro. En relación a eso, creo que, bueno, tenemos conocimiento de que a inicios del presente año se aprobó una ley, que es la ley Gabriela. Sí. Sí, si nos pudiera contar un poquito sobre ella, Seremi. Sí, la ley Gabriela es una ley que se modificó, la ley de femicidio, que lo que se hizo es ampliar se amplía, ¿cierto?, la tipificación. Por ejemplo, antes de que esta ley, perdón, de que esta modificación de ley haya sido promulgada, antes se conocía como femicidio frustrado consumado cualquier agresión con causa de muerte o frustración de muerte. Era desde un cónyuge desde un cónyuge o un ex cónyuge o un conviviente o un ex conviviente. Por lo tanto, había muchos casos que se dejaba fuera el tema del femicidio.
Y con esta nueva modificación se amplia totalmente el espectro del poder tipificar a un femicida, ¿cierto?, que cause la muerte a una mujer. Y en ese sentido las penas también, y como presidio perpetuo, por ejemplo. Entonces, es un gran avance y que fue aprobada por unanimidad en la Cámara y que fue un logro, ¿cierto?, como sociedad, y que el día de hoy, si es que llegásemos a tener un caso de femicidio, se va a tipificar como tal, independiente que sea un cónyuge o un exconviviente. Y de hecho nosotros tuvimos un caso porque la violencia en el pololeo, cuando tiene esta tipificación de frustración, un femicidio frustrado, eh, el día de ayer, antes, por ejemplo, de esta modificación de ley, era violencia y se tipificaba con otro delito. Ahora, si llegase a haber un femicidio frustrado o un intento, ¿cierto?, de muerte dentro del pololeo, va a ser calificado como femicidio frustrado. Por lo tanto, es importante que la gente sepa esto también, que se están haciendo gestiones en temas legislativos para poder ampliar, ¿cierto?, algunas tipificaciones en los cuales vamos a vernos beneficiadas directamente nosotros. Claro, sí, por lo mismo consideraba que era importante, ¿cierto?, que todos los que nos están escuchando supieran de esta ley, porque eso también incluye relaciones que incluso pueden ser un pololeo. eh, claro, entonces por lo mismo consideraba que era fundamental. Y que Bueno, tuvimos un caso este año de una chica de perfecto. 14 años, que tuvimos un caso este año de una chica de 14 años que fue agredida y tuvo un intento, obviamente, por parte de su pareja, y fue calificada como femicidio frustrado. Entonces, ha sido un tema y ustedes sabrán que cualquier ley nueva, están todos los ojos encima de nosotros, es un ministerio Exacto, totalmente cuestionado, pero sí, agradecemos de verdad esta nueva modificación porque así podemos ir en apoyo y en ayuda de varias mujeres que lo necesitan. claro, que no lo han estado Remy, pasando una bien. consulta. Cuéntame, Andrea. Disculpe, una consulta. Si nosotros en el colegio, y estoy haciendo un ejemplo, tuviéramos un caso de violencia en contexto de pololeo, pero que no sea ni femicidio frustrado, ¿Ya? ni la asesine, sino que él la golpea o ejerce violencia psicológica sobre ella y es ¿Ya? menor de edad. ¿Cernamec o el Centro de la Mujer en este caso puede trabajar con ese estudiante o tenemos que derivarla a otra institución que la pueda ayudar? O sea, si tú me preguntas, o sea, mira, en el marco legal, obviamente que Cernamec, porque el Cernamec, mira, nosotros vemos dos tipos de violencia. Vemos el BIF, que es la ley 26, no, 20.666, que es la violencia intrafamiliar, que es cualquier tipo de violencia en contexto del hogar, o sea, cualquier tipo Mira, de hecho acá tengo mi torpeo, te lo voy a nombrar así detalladamente. Dice, todo maltrato que afecte la vida a la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o ofensor o una relación de conviviente con ella. O sea, pariente con sanguinidad o por afinidad en toda línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor. Bien, es solamente en contexto intrafamiliar. Ya, Eso es lo perfecto. que es de Cernamec. Por otro lado, vemos la ley de femicidio, pero a nosotros también nos llegan casos de violencia en el pololeo. Sin embargo, hay otras instituciones estatales que ven este tipo de casos de delito. Tenemos el Centro de Apoyo a Víctimas, está el programa Lazos, tenemos el CAVI también, que ve delitos violentos, que es de la Corporación de Asistencia Judicial, etcétera. Claramente por el catálogo de delitos nosotros no lo podemos incluir, pero si es, por ejemplo, un femicidio frustrado, por supuesto que podemos verlo, pero si es solamente violencia en el pololeo, podemos Ujú. derivarlo a otros servicios estatales que sí tienen la competencia para poder
atenderlo. Ah, ya, súper bien dejarlo en claro. Y podemos Gracias. optar a otros servicios que nos pueden ayudar. Sí, si quieren después yo les puedo dar algún dato o alguna referencia de otro servicio y ahí quizá puedan ahondar profundamente en el tema. Ningún problema. Claro, Y ya, muchas gracias. vamos ahí a tomar la palabra y les vamos a hacer la consulta más adelante para tener todos los datos y saber a qué programa, organismo recurrir. No hay Eh, problema. Seremi, bueno, le queremos agradecer por su disposición y tiempo que ha tenido para conectarse hoy junto a nosotras. Y bueno, esperamos poder contar con su presencia en una próxima oportunidad, unas futuras entrevistas quizás, para estar permanentemente comunicándole a la comunidad y actualizándonos frente a todos los temas. ¿Ya? De Y todas maneras. sí, espero que también se haya sentido muy cómoda, quizás a lo mejor que no la hayamos invadido mucho con tanta pregunta. No, no, para nada. O sea, son temas que se necesita preguntar harto. Hay mucha gente que desconoce y que ignora quizá no por voluntad, sino que porque obviamente quizá no le ha tocado la situación, pero está la voluntad siempre de poder orientar a todas las personas y poder llegar con el mensaje a cada una de las casas en donde quizá hay una mujer que está viviendo con su agresor. Así que la gracia es de mi parte hacia ustedes, porque de verdad que estas instancias nos sirven para poder seguir difundiendo el mensaje de denunciar, de llamar a los fonos de orientación, de denunciar al 149, de denunciar al 134. Hay varios canales en donde la gente puede denunciar y en ese sentido me permito, Caro, Andrea, de decir estos números porque es muy importante que la gente los maneje. Sí, de todas maneras, y para nosotras también es muy importante que los que nos están escuchando tengan conocimiento, obviamente, a qué números poder recurrir. Así Ujú. que yo también, en nombre del Colegio Erika College, del Departamento de Convivencia Escolar, le agradezco, Seremi, por la oportunidad, le agradezco por la instancia, y con esto damos por finalizada esta sesión. No sin antes, para todos los que nos están escuchando, dejarlos invitados a seguir escuchándonos y comentando qué temas quisieran que trabajáramos o conversáramos en futuras sesiones de podcast. No olviden que pueden dejar sus comentarios o sugerencias al correo carolina.gonzalez@ricacollege.cl indicando en el asunto podcast. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Seremi, muchas gracias Andrea por estar conectados el día de hoy. Un abrazo, que tengan muy buena Gracias. tarde. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igual, hasta luego. Hasta luego.